Bueno, entonces, bienvenidos a la segunda sesión del taller de Java. Vamos a iniciar dando una pequeña revisión del programa que hicimos la vez pasada. Hicimos un primer proyecto en nuestro NetBeans que le pusimos como nombre Taller de Java 1. Y en este caso tenemos dos archivos que en Java los archivos se expresan a través de clases. Tenemos la clase Hola Mundo. Aquí agregamos algunos comentarios de lo que hicimos la vez pasada. En la clase Hola Mundo, déjenme hacer un poco más grande el texto. Espero que así se vea mejor. Tenemos la sintaxis del método principal de Java, que creo que para la mayoría ya es claro porque así lo indicaron. Public static void main. Y pues aquí ya agregamos algunas instrucciones. Hicimos también un par de métodos adicionales, o los métodos pues también se les conoce como funciones que el propósito de tener métodos adicionales puede ser el separar la lógica del código o separar la lógica de las acciones que estamos realizando. Aquí a lo mejor no se ve tan claro para qué quiero separar algo que tiene poquitas instrucciones, pero en un momento dado, separar las acciones puede tener aquí muchas instrucciones o puede tener aquí acciones específicas de otras cosas que se puedan realizar. Entonces, como el método main es de tipo static, el tema de static, yo sé que todavía genera muchas dudas, pero no se preocupen. Más adelante lo vamos a seguir retomando y en las próximas sesiones del taller que ya empecemos a ver objetos, podremos ver un poco más la diferencia entre cuándo se usa y cuándo no se usa este modificador. Pero por lo pronto, lo que sí sabemos es que este modificador es obligatorio para el método principal. Y como en este caso estamos separando la lógica en otros métodos, pues esos otros métodos también tienen que ser con este modificador de tipo static. Habíamos mencionado que si lo borramos, inmediatamente nos marca un error y el error dice que un método no estático, en este caso método 1, dice que el método 1 que no es estático no puede ser referenciado en un contexto estático. Así que por lo pronto, estos métodos adicionales dejémoslo con ese modificador. Y para mandar llamar a esos métodos adicionales, pues dependerá de las características que tengan en cuanto al tipo de dato de retorno y en cuanto a los parámetros que recibe. Las funciones o métodos más sencillos que puede haber son aquellos que no devuelven nada y que no reciben parámetros. Para mandar llamar a esos métodos, pues únicamente se pone su nombre. Luego tenemos otro ejemplo de otro método diferente en el cual podemos separar la lógica de las cosas. En este caso tenemos un método que sí devuelve algo y tenemos ese método que recibe dos parámetros para trabajar con ellos. Entonces, de la misma forma, al tener un tipo de dato de retorno, pues hay que escribir esa palabra reservada return para devolver hacia quien mande llamar ese método el resultado de las acciones realizadas en esas instrucciones. Entonces, para poderlo utilizar, el método 2 necesitamos alguna variable que corresponda con el tipo de dato que está retornando el método y en esa variable se va a igualar al nombre que estamos poniendo para que el resultado de las acciones de este método se guarde en esta variable. Después vimos que se podía separar esa lógica de crear métodos adicionales no solo en el mismo archivo donde nos encontramos, que en este caso se llama holamundo.java, sino también se puede separar en otros archivos que estén junto con el archivo que estamos trabajando. Aquí agregamos un segundo elemento que se llama, un segundo archivo, una segunda clase que se llama clase 2. Y en esa clase 2 lo único que tiene es otro método diferente, otra sección para separar la lógica y para separar un conjunto de instrucciones.
y por lo pronto ese otro método va a seguir correspondiendo hacia el modificador static porque pues sigue siendo un método auxiliar para el main y además no vamos a crear todavía objetos de la clase 2. Por esa razón es static. Y pues ese método 3 no devuelve ningún resultado al realizar su ejecución y recibe como parámetro una cadena, la cual en este caso pues va a imprimir. Entonces, cuando el método que se llama método 3 se encuentra en el archivo clase 2 y yo quiero usar ese método en mi clase o en mi archivo holamundo.java, lo que hay que hacer es primero colocar el nombre del archivo donde se encuentra ese método, seguido de un punto y el nombre del método que quiero mandar llamar. Y como en este caso el método recibe un tipo de dato string, que es una cadena, recuerden que una cadena es un conjunto de caracteres, para que puedan armar una palabra, una frase, etcétera. Y pues como está recibiendo una cadena, pues le vamos a pasar esa cadena que es lo que es en Java y bueno, en otros lenguajes, pero en particular en Java, que es lo que estamos viendo, las cadenas se colocan entre comillas dobles, ¿no? Y aquí podemos poner cualquier cosa que queramos y de esa manera mandamos llamar al método que se encuentra en otro archivo. Entonces, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, nada más, Sí, Alexander. ¿qué tipo de proyecto abro? Es que como no pude venir la clase anterior, no sé qué tipo de proyecto abrieron o Eh, vaya. gra- Gracias, Alexander. Qué buena pregunta. Pues justamente vamos a aprovechar para repasar eso, porque es una duda que tienen varios compañeros. Entonces, vamos a crear otro proyecto o vamos a ver de nuevo cómo podemos hacer algún proyecto en el NetBeans. Entonces, pues aquí nos vamos a la opción de File, al menú File, y podemos crear aquí New Project. Y en esta parte de la creación de proyectos, primero sale esta ventana donde tenemos las opciones de Java y otras opciones de otros lenguajes que por el momento no vamos a trabajar. Les decía que yo les recomendaba elegir Java with Ant. Siempre es, bueno, en mi caso, en este taller, yo les recomiendo usar Java with Ant porque es el que menos archivos adicionales crea a la hora de construir el proyecto. Entonces, elijan Java with Ant y elijan Java Application de este lado, porque vamos a hacer una aplicación, un programito. Luego, pues algún día explicamos qué son esas otras cosas, pero por lo pronto es Java with Ant y Java Application. Si alguien no ha creado un proyecto en NetBeans y lo tiene abierto, pues les recomiendo que lo vayamos haciendo. Pues hagan su proyecto, vayan a File, New Project, Java with Ant y Java Application. Alexander, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, 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 sí. Vale. Entonces, ¿los demás hasta ahí todo bien? ¿O alguien todavía se le atora esta parte? Bueno, al darle siguiente, nos da la opción de elegir el nombre del proyecto. En el nombre del proyecto le podemos poner cualquier cosa que nosotros queramos que sea significativa para el programa o el proyecto en conjunto que vamos a hacer. Si en la escuela te dejan una práctica, pues aquí puedes ponerle práctica 1, práctica 4. Si algún día vas a hacer una calculadora, aquí le puedes poner como nombre del proyecto calculadora. Yo le voy a poner aquí taller 2 porque pues ese es el nombre que se me ocurre, porque no tengo muchas ideas en este momento. Y la parte de ubicación del proyecto y folder del proyecto no es necesario modificarlas, eso siempre los podemos dejar por defecto. Y por el momento vamos a seguir deshabilitando esta opción de crear clase principal para que, ¿por qué lo deshabilitamos? Para que nos haga el proyecto completamente vacío y nosotros podamos agregar los archivos que nosotros queramos. Entonces lo deshabilitamos y le vamos a dar finish. Y ya con estas instrucciones podemos crear la cantidad de proyectos que queramos. Luego,
En bibliotecas no vamos a añadir nada porque en bibliotecas solamente aparece el JDK. En Source Package vamos a agregar en todo caso los archivos que en Java son clases, el archivo o la clase que nosotros queramos. En este caso también es una sugerencia que siempre en la medida de lo posible haya siempre en los proyectos una clase principal. Es una sugerencia en la programación que en la clase principal siempre viva el método main. ¿Y recuerdan el atajo para escribir rápido el main? ¿Alguien se acuerda del atajo para escribir rápido el main en el NetBeans? El PCVM, Las el tab. iniciales, ¿verdad? PSVM y la tecla del tabulador. Y con eso escribimos el método main. Y las iniciales para imprimir algo. SOUT, que es system.out.println. Hola, de nuevo, taller, sesión 2. Y ya, con esto repasamos la creación de un proyecto en NetBeans, la generación de un archivo principal y la generación de un método principal, que es el punto de entrada a nuestros programas en Java. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Profe, ¿y será que le puedo hacer un poquitito más grande? Es que no alcanzo a ver tan bien. Sí, gracias por Gracias. recordarme. De repente nos acostumbramos a trabajar en miniatura. Entonces, por favor, si de repente se me olvida eso, recuérdenme hacer las letras un poco más grandes. ¿Ahí se ve bien? ¿Ahí se ve mejor? Sí, Ok, muchas gracias. va. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta? O si no, vamos a iniciar a lo que la idea que es para el día de hoy. La idea para el día de hoy es ver qué es un package. De hecho, aquí en el proyecto de la sesión pasada, vemos que tanto clase 2 como Hola Mundo aparecen en algo que dice Default Package y el que acabamos de inventar ahorita, que se llama Taller 2 y clase principal, también se encuentra en, en un Default Package. Bueno, ¿qué es un package? Se puede explicar de manera sencilla pues vamos a tratar de explicarlo como un lugar. Un package es un lugar para almacenar nuestros archivos. Esa podría ser una primera explicación de un package. Es un lugar para almacenar nuestros archivos. Y cuando la traducción de package en español, pues es algo que es fácil de entender, que es un paquete. Cuando ustedes piden un paquete en Amazon, en Temu, en Mercado Libre, pues ¿qué es lo que les llega? Por lo general les llega una cajita, a menos que sea un paquete pequeño, que tal vez llega en un sobre, pero pensemos en un package como una cajita. Entonces, en los programas en Java, un package es una cajita donde vamos a ir almacenando nuestros archivos. Y además, esas cajitas nos van a servir para separar a los archivos dependiendo de las características que tengan y de esta manera poder agrupar los archivos en común. Ok, entonces vamos a crear otro proyecto. Vamos a crear otro proyecto nuevo. En este caso, recuerden Java with Ant, Java Application. Y aquí, si me pudieran ir siguiendo y ustedes también hacerlo para que no se pierdan, estaría genial. Si de repente ven que voy muy rápido, me avisan. O si quieren que repita algo, también me avisan. Vamos a crear un nuevo proyecto. Aquí le voy a poner paquete o bueno, paquetes. Y con este proyecto vamos a tratar de ejemplificar un poco
cómo podemos aplicar o cómo podemos tener esa idea de paquetes que son como cajitas que nos sirven para agrupar diferentes archivos o diferentes clases. Entonces tenemos paquetes y voy a crear un primer paquete. Y ahora entonces vamos a dar clic derecho y en lugar de poner New Java Class, vamos a poner New Java Package. Y en ese New Java Package voy a poner un primer paquete que yo le voy a poner utilerías. O también se podría llamar herramientas, así como cuando en tu casa piensa que tienes una cajita y en esa cajita tienes algunas herramientas o tienes tus útiles escolares o tienes cosas que te pueden ayudar. Entonces yo le voy a poner a ese package utilerías. Y en ese package, ahora lo que acabo de hacer es crear una cajita. Piensen, imaginen que es como una cajita de cartón. En esa cajita de cartón yo voy a guardar pues cosas que a mí me puedan servir como utilerías. Entonces, dentro de esas utilerías, pues vamos a crear una clase que esa clase pues va a estar en el contexto de ser una utilería. Y esto no sería un taller de programación si no creamos una calculadora. Así que vamos a añadir una clase que sea una calculadora. Y observen que al momento de haber agregado nuestro archivo de calculadora.java, ahora el NetBeans le agrega una línea aquí en el número 5 que dice package utilerías. Con esto le estamos indicando que este archivo o esta clase pertenece a esta cajita o a este package o a esta agrupación de clases. ¿Y qué le vamos a poner a la calculadora? Pues solamente vamos a ponerle 4 métodos y como todavía nos encontramos en un contexto estático en el que no estamos planeando crear objetos, vamos a ponerle public static. Vamos a ponerle que regrese un entero para realizar la operación de sumar. Y vamos a ponerle lo más sencillo, 2 parámetros, int a e int b. Y para no complicar demasiado el método, vamos directamente return a más b. Con eso tenemos nuestro primer método. Vamos a agregar otro, public static int multiplicar. Y a multiplicar vamos a añadir también 2 parámetros, int a e int b. Para no complicarnos la vida, vamos a añadir la línea de retorno y aquí vamos a poner a por b. ¿Sale? Traten de irme siguiendo. A lo mejor me estoy yendo un poco rápido, pero traten de irme siguiendo. Vamos a añadir otro método más. Vamos a añadir ahora public static. Vamos a ponerle ahora un double. Les platico que en Java podemos manejar números decimales con el tipo de dato double. También existe el tipo de dato float, pero el tipo de dato preferido de Java para los números decimales es double. Por lo tanto, vamos a dejar double para indicar que una división puede dar como resultado un número decimal. Entonces también vamos a pasarle como parámetros que puedan ser números decimales. B. A entre B. Y vamos a añadir una operación más, que es la operación de módulo, public static int módulo. Y para el módulo vamos a poner que reciba 2 enteros, int a, int b. Y vamos a ponerle que retorne efectivamente el módulo entre A y B. El módulo en la programación, tal vez ya lo sepan, tal vez no, pero se realiza con el símbolo de porcentaje. Y ya, yo creo que con esto puede ser suficiente para nuestra primera utilería, que es una pequeña calculadora. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Bueno, si pueden, vayan copiando, váyanlo haciendo. Voy a ahora agregar una segunda utilería para ejemplificar este uso de los package. Voy a agregar una segunda utilería. En este caso, vamos a dar clic derecho, New, Java Class. Y ahora voy a agregar una utilería que le voy a poner aquí, reloj. Public Class Reloj. Y a esa utilería de reloj también le voy a agregar algunos métodos. Como no tenemos todavía pensado crear objetos, esos métodos van a ser de tipo static. Y también creo que tenían varios la duda todavía un poco con respecto a la palabra public. La palabra public es un modificador de acceso y significa que lo puedan ver el resto de las clases y que lo puedan utilizar. Más adelante en nuestras sesiones futuras del taller veremos otros modificadores de acceso diferentes, pero de nuevo para mantenerlo sencillo vamos a dejar ahorita todo por el momento como public y ya luego iremos viendo cómo restringir o cómo ir cerrando las posibilidades con otros modificadores de acceso. Entonces, vamos a la herramienta del reloj. Y en la herramienta del reloj vamos a escribir un primer método, public static. Ahora le voy a poner que devuelva un string y vamos a llamarle obtener hora. Vamos a ponerle obtener hora y aquí les va un truco para obtener la hora. Vamos a ponerle return. Vamos a escribir java.time.local time.now paréntesis y después digamos que esta es la manera de obtener la hora, pero como estamos indicando que nuestro método va a devolver un string, vamos a ponerle aquí punto toString para que eso que va a obtener aquí lo convierta en una cadena y que nos la pueda devolver. Entonces, para obtener la hora en nuestro reloj, le vamos a poner return java.time.localtime.now.toString. Si no queda claro, bueno, seguramente no queda claro de dónde surgen tantos puntos. Por el momento no se preocupen por eso, solo vamos a utilizarlo. Ya más adelante nos preocupamos en entender qué estamos haciendo, pero por el momento lo vamos a dejar así. Vamos a añadir otro método, public static string, y ahora vamos a poner obtener fetch, que nuestro reloj nos dé la fecha. Y aquí vamos a poner return java.time. Aquí era local date. Now y los paréntesis y finalmente también el toString. Y voy a agregar otro método más. Public static string, que también devuelva una cadena, string. Vamos a ponerle obtener día. Obtener día. Y vamos a ponerle, ese se obtiene con java.time.day of week. From, o sea, de dónde vamos a sacar el day of week, y lo vamos a sacar de la fecha de hoy. Entonces vamos a copiar esto que dice Java time local time now y lo vamos a pegar adentro de los paréntesis. Y luego, ¿qué creen que falte? ¿Qué se les ocurre que falta para terminar? toString. El toString, exactamente, toString. Y ahí ya tenemos
3 métodos para nuestra clase de reloj. Y ahora ya tenemos en nuestro programa una cajita donde tenemos utilerías. En esa cajita hay una calculadora que sabe sumar, multiplicar, dividir y módulo. Y tenemos una utilería que es un reloj que nos puede dar la hora, nos puede dar la fecha y nos puede dar el día en el que nos encontramos en este momento. Y pues si quieren, cópienlo o revísenlo o traten de seguirlo para que ustedes también lo tengan. Y con eso tenemos ya nuestra primera cajita, nuestro primer package. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué después del public static le puso string? Porque queremos que lo que vamos a obtener aquí, que es la hora, la fecha y el día, nos los devuelva en una cadena. Por el momento es lo que queremos, que nos lo devuelva en una cadena para poderlo manejar más fácil en nuestro programa principal. Es para que esto, la razón es para que esto lo convierta, o sea, la hora la convierta en una cadena, la fecha la convierta en una cadena y el día de la semana también lo convierte en una cadena. Ah, entonces también tu string es para lo mismo. Así es. Ah, ok. Está Así bien. es. Porque si nada más le dejamos hasta aquí en Java Time, Local Time Now, eso Java nos lo da en un tipo de dato que se llama así, tal cual, tipo de dato fecha. Y ahorita no nos queremos complicar las cosas manejando el tipo de dato fecha. Mejor manejémoslo en cadenas, que es algo un poco más sencillo. Sí, gracias, profe. Bueno, ahora vamos a crear otro package. Vamos a hacer otra cajita. Vamos a poner aquí en nuestra source package, clic derecho, new, Java package. Y ahora a nuestro package le voy a llamar juegos. Le voy a llamar juegos y voy a crear un archivo. Vamos a ponerle new Java class y vamos a ponerle en class name juegos mesa. Vamos a hacer juegos de mesa. ¿Y cómo vamos a hacer juegos de mesa? Pues muy fácil. Vamos a crear un método. Vamos a ver, ¿qué podemos hacer aquí? Vamos a crear un método public static string, que ese método también devuelva una cadena. Y vamos a ponerle selecciona juego. Selecciona juego. Y en esta clase de juegos mesa y en este método de selecciona juego, vamos a recurrir a una estructura de programación que nos puede servir para seleccionar entre varias opciones. Esa estructura es el switch case. Nos vamos a ponerle aquí, vamos a crear una variable de tipo string que se llame juego. Y entonces vamos a crear en nuestra estructura de switch case una opción. Entonces, para ello vamos a crear otra variable que sea int opción. Y por lo pronto vamos a, ahorita le complementamos switch opción y vamos a agregar diferentes cases, diferentes casos. Uno, que a la variable juego le dé el valor serpientes y escaleras. Y después le vamos a poner un break. Y después vamos a añadir un case 2. Juego igual a turista mundial. Break. Break. Case. ¿Alguien quiere decir otro juego que quieran que aparezca aquí?
1. 1. Muy bien. Vamos a añadir unos 6 juegos. Ahorita les digo por qué vamos a añadir unos 6 juegos. Break. Si pueden, váyanme siguiendo. Si pueden, váyanlo haciendo, aunque sea ahí despacito. Case 4. ¿Qué otro juego? Igual. Adivina quién. Adivina quién. En ese juego me pueden retar y si me ganan en el adivina quién, les pongo un punto extra porque nadie me gana en el adivina quién. Case 5. Juego. Vamos a ponerle póker. También un póker. Les apuesto un 10 en el póker. Claro que sí. Case 6. Juego. Recuerden que parte del taller de Java es tirar código y ver qué sale. Entonces, sigamos tirando código. Otro juego, Risk. Risk. Ese no lo conozco. Vamos a poner. ¿Han jugado Sequence? Sí. Vamos a jugar Sequence Case. Uno más, un juego más y ya, para también no estar toda la noche Parchís. poniendo juegos de mesa. Juego, igual. ¿Qué otro quieren que agreguemos? Parchís está bueno también. Parchís. Y vamos a ponerle aquí un... ¿Se acuerdan qué se le pone cuando en el switch case no entra a ninguna de las opciones que tenemos consideradas? El default, ¿no? Default. Y para el default vamos a ponerle juego igual a nada. No tengo ganas de jugar. Y ya, ahí terminamos nuestro switch. Podríamos, aquí ya tenemos varios juegos, entonces podríamos por ahí elegir algún valor para el juego, pero vamos a aprovechar esta clase de juegos de mesa para verificar de una vez algo que puede llegar a ser de utilidad en sus programas, que es la generación de números aleatorios. Entonces vamos a hacer que el programa elija un número aleatorio y a partir de ese número aleatorio nos diga a qué vamos a jugar. Entonces, para eso, fíjense muy bien cómo se agrega esta idea de números aleatorios. Vamos a hacer uso de algo que ya nos proporciona Java, que se llama la clase random. Entonces, vamos a escribir la clase random y aquí voy a escribir random número para el número aleatorio, igual vamos a usar la palabra new random. Y aquí, si no entienden qué estamos haciendo, por el momento no se preocupen, ya lo explicaremos en su momento. Pero por lo pronto esto es lo que vamos a usar para generar ese número aleatorio. Y luego, a esta opción que ya teníamos aquí para el switch, vamos a igualarla con número.next int. Y vamos a ponerle un 10 para que el número sea me parece que es entre el 0 y el 9 cuando ponemos este valor. ¿Y qué ven aquí? ¿Qué está ocurriendo aquí? Al escribir el random nos genera un error. Acuérdense que cuando se pone rojito significa que ocurrió un error. Y este error nos dice cannot find symbol. Y este error puede que sea común en sus primeros programas en Java. Cada vez que vean cannot find symbol, significa que esa variable o esa clase o ese elemento que estás escribiendo dentro de tu programa, pues no lo reconoce o no sabe dónde está o no sabe de dónde salió. Entonces aquí nos está diciendo que no sabe de dónde me estoy inventando el random. Entonces lo que hay que hacer es añadir un import. Y cuando añadimos un import, lo que estamos haciendo es traer de otro lugar o en particular traer de otra cajita un archivo o una clase.
Entonces vamos a traer de otro lugar, de otra cajita, la clase random para que la podamos utilizar. Así que ahora nuestro archivo juegos mesa ya tiene hasta arriba el package, que es la cajita donde se va a encontrar, que se llama juegos. El import, que es algo que vamos a traer para utilizar dentro de nuestro archivo, que es el random. Y después ya está el public class con la definición de lo que estamos haciendo aquí. Observen que todavía me está marcando aquí en rojito, significa que todavía hay un error. Y bueno, el error lo está marcando aquí. ¿Por qué creen que todavía me esté marcando un error? ¿Por qué creen que todavía me esté marcando un error? Fíjense bien, tenemos la clase que se llama juegos mesa y tenemos un método que se llama selecciona juego. ¿Qué le Porque no hay Ajá, un retorno. exactamente. Estoy aquí definiendo un método que va a devolver un string o una cadena. Y entonces en los métodos, cuando yo estoy avisando que voy a devolver algo, tengo que poner la palabra return para indicar precisamente qué es lo que estoy devolviendo. Entonces aquí lo que vamos a retornar es justamente el juego que haya sido seleccionado a través del número aleatorio, que es esta variable de tipo string, ¿sale? Entonces, perdón si me fui un poco rápido, pues por el momento esto va a ser todo de nuestra clase juegos mesa y de nuestro método selecciona juego. ¿Alguna pregunta? Traten de ir copiando el juego, los cases y hasta abajo, después de la llave del switch, vamos a poner el return del juego que vamos a tener. ¿Preguntas? Y aquí ya tenemos en nuestro proyecto, tenemos dos packages o tenemos dos cajitas. En una cajita tenemos ciertas utilerías como una calculadora y un reloj. Y en otra cajita tenemos juegos de mesa. Entonces vamos a crear una tercera cajita o una tercera agrupación de archivos o una tercera agrupación de clases. Y a esta cajita que vamos a crear le vamos a llamar principal. ¿Y qué creen que se les imagina, qué se les ocurre que vamos a poner en la cajita principal? ¿El main? Exactamente, vamos a poner el main y el main también le voy a llamar principal. Si quieren, le pueden poner de otra manera para que no se confunda el nombre de la cajita con el nombre de la clase. Entonces, vamos a ponerle programa, programa taller 2, no sé. Programa taller 2. Y en el propósito de este package y de este programa es justamente que aquí tengamos el punto de entrada del proyecto y el punto de entrada, el inicio de la ejecución de nuestro programa. Entonces, fíjense bien, aquí voy a regresarme un momento para ver algo. Me voy a regresar un momento a el proyecto que hicimos la semana pasada. Me voy a regresar aquí a Hola Mundo. Teníamos en el mismo lugar a clase 2 y a Hola Mundo. Y cuando mandamos llamar el método 3 que se encuentra dentro de clase 2, no tuvimos que hacer nada adicional más que escribir el nombre del archivo y el nombre del método. Eso es algo que ya no vamos a poder hacer aquí en nuestros nuevos programas. ¿Por qué? Pues justamente porque las cajitas sirven para separar archivos de diferente tipo, pero eso no quiere decir que no los pueda usar.
Entonces, aquí en el main de nuestro programa principal voy a agregar un primer print y en ese print le voy a poner vamos a trabajar. Vamos a trabajar y en ese print vamos a añadir otro print que a final de cuentas vamos a usar strings y vamos a obtener la fecha. Entonces, para obtener la fecha, mandamos llamar al reloj y vamos a usar el método que, alguno de los métodos que tenemos aquí. Por ejemplo, vamos a obtener la hora. Obtener hora. ¿Y qué pasa? Escribimos el nombre de la clase que se llama reloj y el nombre del método. ¿Por qué nos marca error? Porque nos dice cannot find symbol. Eso quiere decir que cuando queremos usar algo que está en otra cajita diferente, tenemos que usar esa misma palabra que usamos con el random, que es el import. Entonces, ¿a quién vamos a importar? Al nombre de la cajita o al nombre del package, que es utilerías, y al nombre de la clase que vamos a utilizar, que en este caso es reloj. Y de esta manera ya podemos obtener la hora y también ya podemos obtener, pues, usar alguno de los otros métodos que vienen en la clase reloj, que puede ser obtener fecha. ¿Me siguen? ¿Alguien ya se perdió? Sí, no, no sé. Bueno, Todo bien, todo bien. ahora vamos a mandar llamar a algo, pues como estamos trabajando, vamos a usar la calculadora. Vamos a ponerle calculadora, punto, sumar, que sume, como ustedes en el salón, luego sacan su calculadora para validar que efectivamente, ¿cuánto es 7 y 3? Entonces aquí también vamos a usar nuestra calculadora para validar efectivamente cuánto da 7 y 3. Y está ocurriendo aquí lo mismo, nos marca un error porque dice no puedo encontrar calculadora, no sé de quién me hablas. ¿Por qué? Porque calculadora está en otra cajita diferente de la cajita donde se encuentra programa taller 2. Calculadora se encuentra en las utilerías. Oye, pero ya hicimos un import de utilerías. Sí, pero en ese import solamente mandamos llamar a reloj. Así que tenemos que agregar otro import de utilerías, pero ahora mandar llamar calculadora. Y aquí tenemos otra alternativa. Voy a borrar un momento hasta aquí. Si nosotros ponemos utilerías punto asterisco, eso hace que se importen automáticamente todos los archivos que se encuentren adentro de utilerías. Entonces, digamos que con el asterisco se importan los dos al mismo tiempo. Pero eso es algo que no es recomendable. Algún día les explico por qué. Podemos dejarlo así, mejor importar tanto el archivo de reloj como el archivo de calculador. Vamos a hacer otro uso de la calculadora. Vamos a ponerle aquí calculadora, punto, pues sí, una multiplicación, ¿por qué no? Que multiplique, la tabla del 12 es muy difícil, así que multiplique 12 por 13. Y uno del módulo, porque nunca se acuerdan en las clases qué significa el módulo ni para qué sirve. Entonces, calculadora punto módulo de 15, no, de 17 y 3. Módulo de 17 y 3. Bueno, ya fue mucho trabajo, ya me cansé de trabajar. Entonces, ahora vamos a añadir un print que diga vamos a jugar. Entonces, ¿qué debo agregar aquí abajo para poder jugar? Ustedes díganme. ¿Qué debo agregar para poder jugar? Grillitos, gri, 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 sin miedo al éxito. Importar el paquete de juegos, ¿no? Ok, eso es una muy buena cosa que tenemos que hacer primero. Import. ¿Qué pongo entonces? Ayúdenme. Paquete de juegos y el método, ¿no? Juegos. El método, primero en el import de arriba no se ponen métodos,
se ponen los nombres de los archivos. Así que aquí hay que importar primero el archivo, juegos mesa. Y ahora hay que mandar llamar el método que se encuentra adentro de juegos de mesa. Voy a ponerle un south y le voy a poner, hoy vamos a jugar a, esto es una cadena que vamos a concatenar. Para concatenar usamos el más. Y aquí vamos a ponerle entonces juegos mesa punto selecciona juego. Y vamos a jugar, vamos a duplicar esta instrucción para jugar 4 veces vamos a jugar. ¿Preguntas? No, todo bien. Bueno, pues ya nada más nos queda ejecutarlo. Recuerden que para ejecutarlo podemos dar clic derecho sobre el archivo y darle Run File, pero en este caso, para este proyecto, le voy a dar ejecutar con el play que aparece aquí en el NetBeans. Como es la primera vez que lo ejecuto, me dice, no sé dónde está el main, estoy perdido. Bueno, el NetBeans está perdido, pero aparentemente encuentra por sí mismo dónde está el main, solo quiere que se lo confirmemos. Entonces dice, selecciona la clase principal o dónde está el método de entrada de tu programa. Sí, efectivamente está en programa taller 2, así que le damos OK y ahí está la ejecución de nuestro programa. Vamos a trabajar, obtuvimos la hora y nos dio hasta los 10 milisegundos o quién sabe qué nos dio aquí, pero sí son las 20:54. Nos dio la fecha, nos dio la fecha de hoy. Después usamos la calculadora para validar que efectivamente 7 más 3 da 10. Después hicimos una multiplicación difícil, 12 por 13. Después el módulo de 17 y 3 es 2. Y ya después de eso nos cansamos y primero jugamos Adivina quién, donde yo les gano. Luego no tenía ganas de jugar y luego jugamos póker. Y si ejecutamos el programa otra vez, pues va a dar juegos diferentes. Miren, ahora dio 2 veces Turista Mundial, el 1 y Serpientes y Escaleras. ¿Cómo ven? ¿Les gusta o no les gusta? Profe, si tenemos en un paquete más de una clase, digamos, ¿se tiene que ir agregando cada import de la clase o es un import por nada más un paquete entero? Por ejemplo, aquí de utilerías que tenemos las dos. Sí, sí, justo. Suponiendo que en utilerías tuviéramos 5 clases, si queremos utilizar las 5, lo recomendable sí es añadir cada una de ellas, reloj, calculadora, no sé, cuaderno o otras clases que existieran ahí adentro. Les decía hace un momento que tenemos la alternativa del asterisco. También con el asterisco, esa es la manera en la que podemos, si tenemos 10 clases, con el asterisco ya te ahorras escribir 10 veces o 10 líneas de import y jalas todas. Pero si no usas el asterisco, vamos a suponer que en utilerías hay 5 clases, pero no quieres utilizar las 5, solamente quieres utilizar 3 de ellas, pues hay que añadir esos imports de cuáles 3 quieres utilizar. Digamos reloj, calculadora y a lo mejor import utilerías.impresora. Y ya nada más es esas 3. Y los imports tienen que ser imports no de métodos, sino de nombres de archivos totales que vamos a añadir. ¿Sale? Ok, está bien. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Los paquetes a nivel sistema operativo son simplemente carpetas? Esa es una ¿O muy buena pregunta, Alexander. Y la respuesta es que sí. La asociación de los paquetes con el sistema operativo son carpetas. Entonces, déjame ver si lo puedo mostrar. Por ejemplo, aquí, donde yo ya abrí previamente la carpeta del taller 2, que es
espérame, esa no es esa, me equivoqué de carpeta. Quiero mostrarles, voy a buscar mi proyecto de paquetes para que ustedes puedan ver. Nada más que lo encuentre, denme un segundo, por favor, para responder esta pregunta. Ayer, NetBeans Project, aquí está. Aquí ya abrí la carpeta de NetBeans Projects de este proyecto que se llama Paquetes y nos vamos a Source y en Source efectivamente hay 3 carpetas. Cada carpeta corresponde a uno de los packages que tenemos aquí. Entonces, en la carpeta, en el package juegos, se llama la carpeta juegos y adentro está nuestro archivo juegos mesa. En el package principal hay una carpeta que se llama principal y ahí está programa taller 2. Y en utilerías, el package se llama utilerías, está asociado a una carpeta llamada utilerías y ahí están calculadora y reloj. ¿Más preguntas? Bueno, pues con esto vamos a llegar al final por el día de hoy. Espero que haya sido más o menos claro el tema de qué es un package y espero que este programa pues les haya servido para ir comprendiendo un poco más acerca de Java, acerca de los packages y acerca de los métodos que podemos utilizar dentro de nuestros programas. Así que, pues si no hay más dudas, nada más déjenme. Bueno, si no hay más dudas, eso sería todo por hoy. Gracias por haber venido.